Buenas tardes. Bueno, para empezar esta mesa redonda, había pensado escribir un montón de cosas y deciros un montón de diferentes cosas, pero lo que voy a hacer es completamente improvisar, porque creo que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, pero creo que es importante hablar sobre lo que es la igualdad, intentar hablar de la igualdad de las mujeres y sobre todo de la igualdad de las mujeres en la ingeniería. Y por eso, como la mayoría de vosotros ya lo sabéis, hace exactamente un mes fui a Matsu. Entonces, para mí es un día muy especial porque es el primer evento al que vengo profesional después de este hito, y sí que me gustaría reivindicar dos cosas. La primera, que sí que es cierto que tienes que tener una red de apoyo, seas hombre o mujer, pero tienes que tener una red de apoyo para poder, por ejemplo, para poder estar yo aquí hoy. Entonces sí que quiero reivindicar que esa red de apoyo tiene que existir, y si no, es imposible la conciliación, da igual quién seas, si verdaderamente hablamos de corresponsabilidad. Y la segunda cosa que quería reivindicar es que sí que es cierto que cuando una persona cambia de estatus a madre o padre, las cosas cambian mucho, pero a mí el colegio me ha dado la oportunidad de seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes de ser madre. Y eso me parece la mejor cosa que alguien te puede dar profesionalmente, que es seguir pudiendo hacer las cosas que hacías, y que no por ser madre te digan, bueno, pero ahora lo más importante, ahora estarás con tu hija, ahora lo más importante. Bueno, sí, es lo más importante, pero no es lo único. Y mi faceta profesional tiene que seguir existiendo. Entonces, gracias al colegio, porque hoy estoy aquí, porque también me han invitado y han hecho un esfuerzo también para que sea yo la que presente esta mesa. Así que esa es mi segunda reivindicación. Así que muchas gracias, y gracias por este ejemplo de igualdad real. Dicho esto, me gustaría hablaros del proyecto Atenea 50-50, que es un proyecto que es el desarrollo de una hoja de ruta para el fomento del atractivo de la ingeniería industrial entre mujeres. Y por eso reivindico también una tercera cosa, y es, ahora que soy madre de una niña, ¿cómo le puedo decir a ella, sin obligarle a ser ingeniera, pero que sí que sepa qué es lo que es una ingeniería desde pequeña? Porque muchas veces la medicina está clara y los niños quieren ser médicos o quieren ser bomberos, muchas profesiones están claras cuando somos pequeños, pero la ingeniería, ¿qué es? Entonces, uno de los retos que me marco aquí, y espero poder solventar esta duda con las tres personas que voy a presentar ahora, es cómo le explico yo a mi hija lo que es una ingeniería cuando es pequeña, para que si ella quiere, esté interesada en saber cómo resolver estos problemas, cómo ser una buena ingeniera y si acaso estudiarla. Entonces, dicho esto, voy a presentaros a las tres personas que tengo aquí. Lo voy a hacer por estricto orden alfabético, ¿vale? En otra ocasión me lo hubiera aprendido de memoria, pero vais a permitirme, no tengo tiempo, apenas duermo, así que os lo voy a leer. Ana Andrés Amman, la primera persona que tenemos ahí justo a mi izquierda, ¿vale? Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco y posee un diploma en Altos Estudios Europeos y en Gestión Hospitalaria. Tiene una sólida trayectoria en consultoría estratégica y gestión pública, como Deloitte, KPMG, Unisys, y ha liderado diversos proyectos en sectores públicos y sanitarios en España y Portugal. Actualmente ejerce como consejera independiente, vicepresidenta de la Fundación Novia Salcedo y presidenta de PWN Bilbao, que está dedicada a promover el liderazgo equilibrado y la igualdad de género en el ámbito profesional. Desde ese cargo lidera iniciativas como el ciclo de conferencias Women in Industry y el Think Tank. Además de eso, nos ha ayudado con el proyecto Atenea de forma muy activa. Itziar Epalza Urquiaga es licenciada en periodismo con un máster en dirección de empresas y ha ocupado diversos cargos en la administración vasca, como la Viceconsejería de Comercio y Turismo del Gobierno vasco y la Dirección General de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi desde 2016. Epalza es vicepresidenta de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y preside su comisión de comunicación. Además, bajo su liderazgo, Parque ha consolidado su papel como motor de innovación, albergando a más de 430 empresas que generan cerca del 40% del gasto empresarial de I+D en nuestra comunidad autónoma, y ha impulsado iniciativas que fomentan el interés por las disciplinas científico-tecnológicas mediante la colaboración con el proyecto Inspira STEM, que además lo ligo con la última de las ponentes porque es la responsable de esta iniciativa, Inspira STEM. Es mi compañera Mariluz Buenaga, que es doctora en Ingeniería Informática y profesora en la Universidad de Deusto, en la Facultad de Ingeniería. Ha centrado sus áreas de investigación en tecnología educativa, el pensamiento computacional y el fomento de las vocaciones científico-tecnológicas entre las chicas. Como ya he dicho, es coordinadora del proyecto Inspira STEM y además participa activamente en proyectos europeos y nacionales que buscan la mejor educación STEM y ha representado a Inspira STEM en la Alianza STEM por el Talento Femenino, promovida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
bueno, después de estos tres currículums, lo que hemos dicho de que sean gente normal, ¿no? Pues no sé si queda ahí, pero bueno, estas son las 3 ponentes que vamos a tener esta tarde y vamos a empezar primero, ¿vale?, por la presentación un poquito más en detalle del proyecto Atenea 50-50 por parte de Carolina Enríquez, que es la estudiante de máster que ha llevado a cabo esta primera fase de nuestro proyecto y que va a ser la que nos presente, porque ha sido su trabajo, este proyecto. Hola a todos, a todas, espero que estén bien. Hoy día les voy a hablar un poco, en resumen, muy resumido, lo que es el proyecto Atenea 50-50. Es una iniciativa que se impulsa desde el colegio, pero también hay colaboradores que están presentes. Ellos son InspireSTEAM, PWN, Bilbao y Parque. Ellos han estado presentes en los procesos que hemos ido desarrollando y las reuniones para ir dando lineamientos a las acciones. Sí, puedes ir avanzando. ¿Qué es lo que está pasando actualmente en Vizcaya? Tiene que ver con la falta de talento. Empecemos por ahí. Hay falta de talento, faltan ingenieros e ingenieras. ¿Y qué pasa con este 50% de la población que no está participando? Es necesario que se incluya en las dinámicas de las empresas, porque además hay datos que indican que cuando las mujeres participan, ya sea como técnicas, como parte de la gestión o como líderes de las empresas, mejora la rentabilidad y la competitividad de las empresas. Entonces, es importante que sepamos que contra más mujeres participen, no solo estamos haciendo un beneficio personal o profesional, sino que también es un beneficio para la comunidad y para el crecimiento de esas empresas. El objetivo principal que pueden ver ahí es desarrollar una propuesta. Es una propuesta que pueda mejorar la participación de las mujeres en las empresas, ya sea en industria, en tecnología, en carreras STEM. Les cuento también que este proyecto ha tenido una base bibliográfica bastante larga, ha sido bastante, hemos dedicado bastantes horas a poder revisar la bibliografía y esto comenzó desde el colegio, dijeron, ok, fueron a una presentación donde una persona que hizo su TFM en Reino Unido dijo, ¿cómo hacemos que más mujeres estudien una carrera STEM? Y se dio cuenta de que las mujeres elegían carreras con aspectos sociales. ¿Cómo? Entonces empezó a ver cómo podemos hacer que las empresas tengan una visibilidad social. ¿Lo han pensado? Porque es parte de la dinámica que vamos a tener que hacer con esta propuesta. ¿De qué manera hacemos que las empresas tengan una visión social? Luego hicimos una revisión de antes de la pandemia, más histórica, con conceptos que se van repitiendo y que, la verdad, hay conceptos que no han cambiado de 50 años atrás. Entonces, igual ahí es algo que hay avances, pero hay estructuras que aún se mantienen. Y finalmente hicimos una bibliografía actual y también del contexto de Euskadi, de Vizcaya, para ver cuáles serían, qué es lo que está pasando actualmente y también cuáles son las industrias a futuro que se van a implementar en el sector para preparar que estén los profesionales adecuados para ello. El estudio implica diferentes áreas y diferentes personas involucradas. Hay una perspectiva inicial con estudiantes de primaria y hay una perspectiva actual con profesionales que tienen que ver, que trabajan en el área STEM, se desempeñan en actividades de la industria y además aquellas mujeres que no lo hacen, pero para poder cruzar datos respecto a eso. ¿Por qué no se dedicaron a eso? Y hemos encontrado mujeres que realmente podrían haberlo hecho, pero ahora se dedican a otra área profesional. Además, incluimos una metodología llamada Delphi, en el cual 13 expertas, algunas presentes aquí,
a quienes se entrevistaron y se revisaron qué barreras actuales se pueden ver en el territorio, qué estrategias se podrían realizar para que mayores mujeres participen en la industria y que serán compartidos no hoy, en el futuro, pero ojalá que ahí puedan ir tomando acción respecto a esto. Bueno, esto se ha ido ordenando a través de fases, a través de priorización de acciones. Es algo que están invitados a que se vaya presentando en el futuro. Y finalmente, comentar que el proyecto Atenea lo que busca ahora, quizás en el futuro va a tener que buscar otras acciones, pero por ahora es ver de qué manera una hoja de ruta en el que... la anterior. Gracias. En el corto, en el mediano y en el largo plazo, las empresas, los agentes educativos y los agentes públicos, ¿qué acciones deberían ocurrir para que realmente exista un cambio en los porcentajes de participación? Y estamos hablando no solo en participación en roles técnicos o niveles medios, sino en dirección y liderazgo, porque hemos visto que realmente esos puestos son los que hacen la diferencia para las estructuras que se van formando al interior de las organizaciones. Así que esperamos que sea una buena conversación y ojalá les vaya interesando lo que va ocurriendo con el proyecto Atenea. Gracias. Bueno, pues después de esta presentación sobre más en detalle de lo que es el proyecto Atenea 50-50, vamos a empezar con lo que es la mesa redonda, pero antes sí que me gustaría, pues para intentar también que todos participemos de esta mesa redonda, que compartamos nuestras opiniones, si queréis, solamente si queréis participar, sobre un par de preguntas que tenemos, que son preguntas que además hemos hecho durante el proceso de este proyecto, ¿vale? Entonces la idea sería también haceros partícipes de todo lo que hemos hecho con nuestras expertas, que 3 de ellas están hoy aquí para compartir su opinión. La primera de las preguntas que veréis en vuestros móviles es ¿qué medidas de apoyo institucional o empresarial creéis que serían más útiles para las mujeres en la ingeniería? Entonces hay que ir ordenándolas en la escala que queráis, de mayor interés a menor interés. Y otra de las preguntas es ¿qué medidas de apoyo... Perdonad porque no lo tengo la misma pregunta y no, son 2, ¿vale? Entonces, pero las veréis en el móvil, ¿de acuerdo? Entonces, os vamos a dar un minutito para que las pongáis en lo que vosotros creéis que es la escala de mayor importancia a menor importancia y nada, en 30 segunditos empezamos mientras vosotros vais contestando esta pregunta. Cabe decir que posteriormente lo que haremos será comentar junto con nuestras 3 ponentes vuestros resultados y los resultados que hemos obtenido de nuestra investigación, bueno, la investigación que ha llevado a cabo Carolina. Mientras vais respondiendo a las preguntas, no hay prisa, vamos empezando con la mesa redonda y en esta mesa redonda vamos a hablar por separado 3-4 minutillos sobre 2 preguntas que salieron en la ronda de preguntas que hicimos con las 3 expertas, que son ¿cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las mujeres en la industria para acceder a puestos de liderazgo y qué estrategias son más efectivas en la empresa? Pero no nos vamos a quedar solamente en identificar el problema, sino nos gusta ser un poco más positivos y ver algo de la solución. Entonces, la segunda pregunta es ¿qué políticas creéis que son más efectivas para atraer el talento femenino a las STEM? Así que, nada, si queréis empezamos en orden y la idea sería compartir estas. Vale, muchas gracias, Aintzane. Bueno, en primer lugar, agradecer al colegio la invitación. Con respecto a las barreras en el sector industrial, pues yo no las conozco de primera mano porque no, pues me dedico a la docencia en la universidad, pero sí que se han comentado en la mesa anterior algunas cuestiones que yo veo que en edades más tempranas, ¿no?, que trabajamos en Inspira con chicas y chicos de 10-12 años, que es el desconocimiento de qué se hace en la industria, o el desconocimiento y el poco conocimiento que hay no se acerca en nada a la realidad, es decir, tenemos un imaginario que no atrae en absoluto a los jóvenes hacia la industria y menos a las chicas, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas se tienen que abrir, tienen que darse a conocer,
tienen que dar a conocer la diversidad de cosas que hacer y el propósito, ¿no? Como se comentaba también, la importancia del propósito de la industria para la sociedad y para el bienestar y para resolver los problemas sociales, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en la facultad, en los últimos años, los títulos que se han abierto nuevos de ingeniería, decían, ¿no? El de ingeniería biomédica, pues es bastante evidente por qué ha atraído a muchas más mujeres por la parte bio, pero también el de ingeniería matemática, por ejemplo, ha atraído a muchas mujeres, o el de ciencia de datos, porque son ingenierías en las cuales el propósito puede estar más claro que en otras ingenierías más en genérico. Sí, es cierto que en la ingeniería biomédica es como muy claro, ¿no? Sí. En la matemática quizá no tanto, pero sí que es cierto que hay muchas, sigue habiendo muchas mujeres. Chicas, sí. Vale. Entonces, y luego la segunda pregunta es, ¿qué crees que podríamos hacer para... ¿Qué políticas crees que serían más efectivas para atraer a esas mujeres? Hemos hablado de tener un objetivo que tenga una labor quizá más social. Sí. ¿Hay alguna otra cosa que creas que es importante destacar? A ver, si estamos hablando de edades muy tempranas, como comentabais, llevamos 10 años con el proyecto Inspira, que trabajamos con chicas y chicos de 10 a 12 años, yo iría incluso antes, porque esa falta de confianza que habéis hablado, mujeres, a lo largo de toda vuestra carrera, es que se empieza a ver en edades muy tempranas. Es decir, chicas que a igual capacidad que los chicos tienen menor confianza en sí mismas. Entonces, si unimos que las ingenierías tienen ese aura de dificultad, de que son dificilísimas y de que yo no confío en mis posibilidades, pero no ya en mi edad adulta, sino con 10, 12, 14 o 18 años cuando tengo que hacer la lección, pues eso es difícil que case. Entonces, como decía Cristina, aquellas que crean que les gusta resolver retos, que son muy valientes o que van en contra, se van a animar a hacer. Pero claro, queremos atraer a las chicas y chicos normales, entre comillas, que quieren estudiar algo para tener una profesión bonita, interesante y útil. Entonces, eso es el grueso al que no llegamos. Yo creo que hay eso, ¿no? Lo que decías, eso, te decíais antes, pues saber comunicar qué hacemos, ¿no? Que muchas veces nos falta eso, ¿no? Hacemos las cosas, las hacemos muy bien, pero luego si no las comunicamos, pues no se ve, y entonces lo que no se ve ahora parece que no se hace, ¿no? Es que ricasco. Itziar, te hago las mismas dos preguntas. Pues me has tocado un poco la fibra, porque como sabéis, yo en mi origen vengo del mundo de la comunicación y sí que creo que en una parte importante de lo que en estos momentos padecemos, además de con todos esos sesgos inconscientes, esas faltas de referentes en el mundo de las mujeres, realmente estamos hablando siempre de comunicación. Es decir, nos falta presentar al mundo todas las que estamos aquí, todas las que estuvieron y todas las que estarán. Tenemos que conseguir que los futuros, esas personas de futuro tengan esos referentes. Y cuando hablamos de barreras, yo creo que fundamentalmente, como os decía, hay una serie de sesgos inconscientes. Y además estoy segura que todas y todos los que estamos aquí tenemos, que hacen que determinados pasos que tenemos que dar las mujeres no se acaben de dar. En esos sesgos inconscientes están también mayoritariamente los hombres que dirigen, porque nos puede gustar más o menos, pero a pesar de todo, seguimos estando en una sociedad en la que los puestos de dirección, y a los datos nos remitimos, o sea, en Euskadi en estos momentos las empresas dirigidas por mujeres están superando ahora el 10%, no mucho más. En los parques el 25%, en los parques tecnológicos el 25%, y es una realidad. Es una realidad, estamos en un entorno muy masculinizado que tiende a moverse en su entorno de confort, de cercanía y de conocimiento. Entonces, entre que no tenemos referentes y estamos en ese entorno, es muy complicado. Y nos falta que nos patrocinen y nos falta mentorizar. Tenemos que asumir como mujeres que el futuro pasa porque las que hemos llegado ayudemos a todas las que están llegando, pero ayudemos a todas las que están por venir. Y necesitamos que nos patrocinen, necesitamos ese patrocinio, ese que te lleven, que te enseñen, que te presenten. Yo no sé si os habéis dado cuenta, vamos a los eventos y estamos un 10% mujeres y un 90% hombres. Y además en muchas ocasiones nosotras nos juntamos entre nosotras mismas. No, o sea, necesitamos interactuar para que realmente
sigamos dando pasos adelante. Entonces yo animo a todas las que ya estamos a hacer ese trabajo de mentorización, de ayuda, de patrocinio, de visibilización y a un futuro, a las futuras mujeres, pues realmente ayudarlas a que sepan que todo es posible en esta vida. Es muy importante eso que dices, que yo creo que todo es posible en esta vida. Y respecto a lo que decías de la mentorización, es cierto que nos hace falta una mentorización cuando ya somos mayores y cuando ya estamos en nuestros primeros años profesionales, pero también es cierto que, bueno, por ejemplo, hablando de mentoring un poco y cosas así, bueno, Inspira-STEM con edades tempranas sí que acerca un poco, ¿no?, las mujeres las mujeres profesionales a la vida de los niños y niñas, ¿no? Entonces, y de hecho creo que está abierta ahora la... Sí, acabamos. Sí, aquí además me alegra en eventos como estos encontrarme a mentoras que ya conozco de muchos años, Itziar, María José, y algunas otras que se me acercan y me dicen, yo también soy mentora, y me alegra muchísimo. Porque es eso, son mujeres que van al aula de sexto de primaria a explicarles a esas chicas en qué consiste esa profesión, en resolver dudas, en romper los estereotipos, en ver que además de grandísimas profesionales tienen una vida normal, que tienen sus aficiones, tienen o no familia y luego eso, pues que animar a esas chicas a que ellas, si quieren, pueden. Es decir, no queremos convencer a nadie, eso también es algo que es importante, es decir, hacen falta buenas abogadas, buenas periodistas y buenas ingenieras. Entonces, pero que lo contemple como una opción. Una opción para ellas es ser ingenieras o ser cualquier área STEM. Entonces, con información y sin sesgos y sin esos condicionantes de yo no puedo o yo no soy capaz, que elijan lo que quieran. Hoy mi hija, la mayor, se ha matriculado de Derecho. O sea, es como 10 años en Inspira, pero es una decisión informada. Pero por decir, ella sabe, a mamá lo que es la ingeniería en casa y dice, pues eso no lo quiero. Bueno, pero es una decisión informada. Sabe lo que es, eso es, y sabiendo lo que es, ha decidido otra cosa. Pero bueno, pero es verdad que tiene el conocimiento. Pues nos apuntamos de todas maneras la idea de hacer esa mentorización más adelante. Nos la apuntamos por aquí. Ana. Bueno, quizás por completar un poco la visión de la mesa, ¿no? Sabéis que PWN Bilbao se dedica sobre todo al desarrollo profesional de la mujer y buscar el equilibrio en el liderazgo en las empresas y sobre todo en el mundo industrial. Yo, por dar un poquito de luz sobre el qué es lo que están buscando las mujeres que quieren llegar a ser líderes, al final lo que quieren es encontrar un lugar de desarrollo realmente profesional, ¿no?, donde sus capacidades sean reconocidas. El estudio que hicimos en el Women in Industry el año pasado, en la Bienal, hicimos una encuesta a más de 600 profesionales, hombres y mujeres, y nos dimos cuenta de que tenemos algo muy importante que hacer en todas las compañías, que es primero hacer un buen diagnóstico de qué está ocurriendo. Sin saber realmente qué está ocurriendo en nuestras organizaciones, podemos hablar aquí mucho de percepciones y tal, pero las percepciones del hombre y de la mujer son muy distintas. Preguntamos sobre cuáles eran las barreras que tenían las mujeres para llegar a ser líderes y las mujeres planteaban como primera barrera era el tener una cultura muy masculinizada, ¿no?, y sesgos muy masculinos en su empresa. La misma pregunta le hacíamos a los hombres sobre las mujeres, es decir, las mujeres de tu entorno, ¿qué barreras tienen? Y la primera, ¿sabéis cuál era? La falta de experiencia. Lo digo, ¿eh? Falta de experiencia. Bien, entonces, si el hombre piensa, y es el que dirige, que nosotros no tenemos experiencia suficiente para ser líderes, y la mujer lo que piensa es que está en un entorno muy masculinizado, imaginaros esa mujer que quiere ser líder, con qué barreras tremendas se encuentra alrededor. Entonces, lo más importante es llegar a determinar en tu organización qué es lo que piensan tus mujeres, qué es lo que piensan tus hombres y qué piensan tus líderes. Y os pongo otra pregunta de esa encuesta. ¿Existe igualdad de oportunidades en tu empresa? 600 y pico personas, ¿eh? Vamos a decir, en los hombres, de 1 a 5, planteaban un 4, o sea, estábamos en un notable. Las mujeres en 3,5. Es decir, no existe la misma igualdad de oportunidades. Pero si preguntabas a los líderes, decían que un 4,2. Los líderes dicen que hay igualdad de oportunidades en sus compañías, ¿vale? Estamos hablando de 1 a 5, estamos hablando de o notable o justito el aprobado. Entonces,
Es importante conocer tu cultura, es importante saber lo que esperan tus mujeres, es importante saber lo que esperan tus hombres y llegar a un punto de encuentro y empezar a hablar de las cosas de una manera común, con el mismo lenguaje. Aquí no estamos hablando de hombres frente a mujeres, estamos hablando de construir una organización mucho más competitiva y con unas visiones compartidas, donde si yo digo que me siento no considerada o invisible en las reuniones con mis jefes, o si yo me siento que no me estás tratando igual que mis colegas, que me escuchen. Y al revés, o sea, si los hombres creen que están siendo tratados de manera no igualitaria porque hay cuotas, que lo digan y lo tratamos, ¿no? Yo creo que tenemos que naturalizar todo esto, pero es verdad que tenemos que tener un diagnóstico compartido y empezar a hablar de las cosas, yo creo que con muchos datos. Dentro de PWN hay otra iniciativa muy interesante, que es un think tank con 24 empresas que son partners de PWN y estamos diseñando un cuadro de mandos, de indicadores de igualdad que no tienen nada que ver con el plan de igualdad, que tienen que ver con qué aspectos de igualdad de oportunidades, de desarrollo profesional, de carrera, estás tratando y cómo los estás tratando. ¿Para qué? Para llegar a medir de una manera conjunta cómo realmente las compañías se enfrentan a este tema de la igualdad, ¿no? Pero bueno, hablaremos luego de más cosas, tenemos muchos temas. Pero el diagnóstico compartido, por favor, me parece que es la primera de las actuaciones a desarrollar. Sí, yo creo que es muy importante, ¿no?, ver qué es lo que pensamos unos y otros, pues para llegar también a hablar claramente de en qué punto nos encontramos y qué esperamos cada una de las partes. También para hacer partícipe a esa mitad. O sea, nosotras somos la mitad de la mitad de la sociedad, lo decías tú, Itziar. Entonces no nos podemos quedar sin esa mitad de la sociedad y de esa mitad del talento, pero tampoco podemos dejar a esa otra mitad para saber qué es lo que opinan, qué es lo que piensan y intentar hacerles partícipes y parte activa de la igualdad que nosotras queremos conseguir. Yo creo que eso también es muy importante. Sí que es cierto que el think tank, soy consciente de que hay una cantidad de ítems a medir muy importante, que el trabajo que se ha hecho es muy buen trabajo y un gran trabajo y esperemos pronto tener resultados, ¿no?, si no me equivoco. Así que el 24 de noviembre. Así que nada, os invito también a que esos resultados, bueno, pues que los echéis un vistazo y ya los compartiremos con todos vosotros. Bueno, para la segunda parte de esta presentación vamos a intentar recuperar, a ver si nos ha salido bien, ¿vale?, esa encuesta que habéis hecho, a ver si podemos tener aquí los resultados, ¿vale? Entonces, yo os voy a comentar un poquito, a ver si aparecen los resultados. Las políticas claras de igualdad salarial y oportunidades. Bueno, lo cierto es que ha salido como primera opción en lo que habéis hablado vosotros, ¿no?, y lo que habéis votado vosotros y vosotras, pero la idea es ver qué es lo que conseguimos nosotros de nuestras investigaciones y saber si están alineadas y que luego vosotras podáis compartir si estáis de acuerdo o no. Lo cierto es que esta ha sido la idea mayoritaria también en la encuesta que hemos hecho nosotros y en nuestra investigación. Es decir, el 40% de las personas piensan que lo más importante es tener políticas claras de igualdad salarial y de oportunidades. El segundo punto sería la flexibilidad laboral. Ahí ya no estamos de acuerdo, ¿vale? La flexibilidad laboral y medidas de conciliación. Voy a decir la tercera por ir solamente con las tres más importantes, ¿vale? Y la tercera, programas de formación continua en liderazgo y habilidades técnicas. Esas son las tres que nos salieron. Entonces, nada, os animo a que compartáis entre vosotras si estáis de acuerdo con lo que hemos sacado de la investigación y de las tres opciones principales que han salido también aquí entre nosotros. Hombre, yo sí que creo que poner, yo vengo de una sociedad pública, ¿no?, y yo creo que hay un primer reto. El primer reto es meter en la estrategia de un país, en este caso, y de todo lo que tiene que ver con lo público, el papel de la mujer en la industria. Acabamos de presentar el plan de industria y hay una línea estratégica específica de Emakumeak Industrian. Entonces, lo primero es traerlo a nuestra agenda política y de país. Lo segundo es traerlo a la agenda de nuestras propias empresas. Ahora hablaba Ana de datos. Cada vez que hagamos valoraciones tenemos que ir al dato. La realidad es que casi un 55% de las empresas vascas no tienen ni una sola mujer en sus equipos directivos. Ni una sola mujer. Más de la mitad de las empresas vascas. Ya no es que estemos pocas, no, ni una.
Y es la realidad. Entonces, yo creo que cuando hablamos de estos temas tenemos que ir al dato, tenemos que ir a la estadística, y la realidad es que estamos todavía muy, muy lejos de todo ello. Por supuesto, cuando hablamos de todas esas políticas tenemos que plantear qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que antes hablábamos de la importancia de la visibilización, de la importancia de la mentorización. Yo también soy absolutamente favorable a las cuotas. Es que no lo hemos conseguido de otra manera. Hemos tenido tiempo. Según los datos de UNESCO, de las últimas reflexiones en materia de ODS, al ritmo que vamos en materia de igualdad, llegaremos a tener, bueno, ya veremos, porque ahora con los gobiernos políticos que hay de extrema derecha por los países, veremos, se hablaba de que en el mejor de los casos estaríamos hablando de igualdad en 2100. En 2100. Me vais a perdonar. No puede ser que tardemos 75 años más en conseguir la igualdad de la mujer. Ya no digo en puestos de responsabilidad, me voy a quedar en igualdad. O sea, ya lo de puestos de responsabilidad es que ni se aborda. Entonces yo creo que son temas que están ahí y que los debemos de tratar directamente. Y luego creo que es muy importante lo que decíamos antes. Yo soy mentora en Inspira Instin, es uno de los momentos más enriquecedores de mi año profesional cada año. Llevo 8 años yendo. El ver cómo las niñas se empoderan, el ver cómo las niñas abren su cabeza y su mente y realmente salen pensando que pueden ser lo que quieran. Que si quieren hacer derecho lo hacen. La mía ha decidido dedicarse a comunicación como yo, pero bueno, como he acabado aquí tampoco parece que me va mal. Que hagan lo que quieran, pero que nadie les quite las opciones. Y yo les lanzo un mensaje ya muy racional. Mirad, los retos de las sociedades en estos momentos están donde están. Muchos de ellos en las carreras STEM. ¿No vamos a estar definiendo el futuro de nuestra sociedad? ¿De verdad no vamos a estar las mujeres ahí? Porque se está definiendo. Y no sé si habéis visto los últimos datos, por ejemplo, en inteligencia artificial. Es alucinante los problemas que tiene la inteligencia artificial cuando se habla de la mujer. ¿Por qué? Porque no hay referentes femeninos en todo lo que atrapan. No hay referentes en los vídeos, en los discursos suficientes. Y yo creo que todo eso hay que cambiarlo y hay que modificarlo. Y depende de nosotras, bueno, y de vosotros, que estáis ahí ya. Yo, un poco como reflexión, ¿no? El primer punto es coincidente, ¿no? Sí. Pero también como reflexión, el tema de igualdad de oportunidades no es fácil, ¿eh? Es complejísimo. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es igualdad de oportunidades está lo que es el entorno y la cultura empresarial, ¿eh? Y los sesgos que tú llevas, ¿no? Cuando entra alguien por la puerta y es hombre o es mujer, tú, hombre o mujer, tienes sesgos. Y tú crees, este es hombre, tienes un sesgo ya. Y si es mujer, tienes un sesgo, ¿no? Entonces, la igualdad de oportunidades es ver a la persona con las mismas capacidades. No le estás viendo ni la mochila de si es madre, ni la mochila de si es mujer joven, ¿no? Tenemos más mochilas que los hombres en el tema empresarial, sobre todo industrial. ¿Por qué? Porque hay sesgos de afinidad, porque los directivos se ven mucho más fáciles hablando con su entorno más afín, que son hombres, que hablan de lo mismo, que tienen los mismos intereses, que resuelven los problemas de la misma manera, tienen la misma forma de pensar, ¿no? Sin embargo, si viene una mujer, probablemente lo vea desde otro prisma. Dice, ya viene esta, ahora que nos ha roto aquí la ecuación. La ecuación la está viendo desde otra variable. Y eso es un reto también, ¿no? Para el que dirige. Es decir, esta me está diciendo, pero me ha desafiado y encima me dice que hay que darle la vuelta. Claro, eso es un desafío. Y al mundo de la gestión es fundamental cuando hablamos de liderazgo, sobre todo formarles en diversidad. Fundamental. El que tengan que debatir con equipos donde te desafían permanentemente lo que estás haciendo. Eso de que el líder tiene que estar igual a lo que diga el líder, mata la diversidad y mata la igualdad, porque somos distintas. Entonces, el tema de igualdad de oportunidades, que parece que todo el mundo lo tiene, hay que profundizar mucho porque es muy, muy complejo y tiene que ver mucho con la cultura, tiene que ver mucho con el líder, el que dirige. Otro de los datos que sacamos del estudio es que preguntábamos a las empresas
preguntábamos a las personas, a esos 600, si su empresa estaba liderada por una mujer, y aquellos que estaban liderados por una mujer, la respuesta a la igualdad de oportunidades era más positiva. ¿Por qué? No lo sabemos, pero las empresas dirigidas por mujeres ya han hecho ese proceso y por lo tanto ya tienen una cultura más igualitaria, ¿no? Entonces, ¿qué empiezas? ¿Cuál es la gallina o el huevo o la gallina? ¿Ponemos a mujeres a dirigir, como dice, con cuotas y esto ya cambiará? ¿O vamos poquito a poquito y tenemos a los 2000, dentro de 100 años? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Depende de lo que decía al principio, de ese diagnóstico compartido y que nos lo planteemos en serio. Y el líder, el CEO y presidente de una compañía es clave en todo esto. Si se lo cree, lo consigue cambiar. Y ahí hablas de dos cosas muy importantes, pero creo que son dos melones, pero creo que son dos cosas muy importantes. Es cómo debe ser un líder, si verdaderamente el líder, tal y como ha venido siendo hasta ahora, si tiene que seguir siendo así, o si hay más modelos de liderazgo, que yo creo que los hay y los estamos viendo, pero bueno, si eso todavía nos falta tiempo. Y luego hablamos de la mujer en la industria o la mujer en diferentes entornos, pero también hablamos de la diversidad en general, no solamente la mujer. O sea, nosotros, bueno, como nos toca, pues es la mujer, pero sí que creo que hablas de diversidad y creo que también un alegato, ¿no? Pues por esa diversidad y por hacer que todo el mundo, cualquier persona, se sienta a gusto a la hora de trabajar en cualquier sitio. Yo creo que es importante. Sí, ahí nosotros también, pues, la diversidad es riqueza. O sea, diversidad en este caso estamos hablando de género, pero de edades, cuando trabajan personas junior con personas senior, eso es riqueza, personas de diferentes culturas, de diferentes procedencias, de diferente experiencia o trayectoria. Todo eso es riqueza para cualquier organización. Y luego también, hilando con lo que comentabais de las pues, muchas veces impopulares cuotas, ¿no? o polémicas cuotas, pero es que las cuotas también obligan a las empresas a buscar mujeres que tengan el perfil adecuado para ese puesto, que existen, pero hay que buscarlas a veces, o hay que animarlas, ¿no? Porque ellas igual no dan el paso, pero las cuotas obligan a modificar el entorno para que ese entorno sea más atractivo para esa mujer, porque a veces ponemos el foco en cambiar a las mujeres o en cambiar a las niñas para que se sientan atraídas, pero lo que tenemos que hacer es que el entorno, que ese entorno industrial o empresarial sea más atractivo y más amable y ver qué hace falta cambiar para que las mujeres que están en esa empresa quieran pues aspirar a un puesto de responsabilidad o aspirar a puestos a los que tradicionalmente, si no hubiese esas cuotas, pues no llegan, ¿no? Planes de formación, planes de mentoría, que hace que se sientan acompañadas y que vayan rompiendo esas barreras, ¿no? Decías tú, ¿no? Yo creo, no sé si lo dijo Natalia, pero era de PWLN, que el 80% que las mujeres, cuando tienen el 80% de las capacidades para desarrollar un puesto de trabajo, se fijan en el 20% de las características que le faltan. Y sin embargo, en un hombre, el potencial, o sea, ellos ven el potencial que pueden tener. Entonces, ahí creo que tenemos que hacer, y lo hemos dicho también antes en la anterior mesa redonda, yo creo que tenemos que hacer ahí las mujeres un ejercicio de el mismo potencial que puede tener un hombre, lo podemos tener nosotras, si tenemos un 80% de las capacidades que se exigen para un puesto. Bueno, es que tenemos mucho potencial, con el 80 no es potencial, es todo realismo. Entonces, y muchas de las personas se van a presentar a ese puesto con un 50% de las características que hacen falta, ¿no? Entonces, también un alegato a esa autoconfianza y a intentar que seamos un poquito más que confiemos un poquito más en nosotras mismas, ¿no? Antes comentaba, es que me ha hecho gracia que comentaba Cristina lo del avión, es decir, los hombres dicen que aterrizan y las mujeres mucho menos, pero claro, ¿cuántas películas has visto de pilotos que aterrizan que sean mujeres? Ninguna, ¿no? Claro. Si tú has visto un montón de películas donde ahí el héroe masculino consigue aterrizar el avión y el héroe masculino, vamos, pero como no has visto nunca una mujer a los mandos de un avión, es que no te lo imaginas. Entonces, los role models son fundamentales, ¿eh? Y además role models activas, es decir, que te estén contando cómo lo hacen. Porque las mujeres, si nos vemos ahí reflejadas, seguro que quitamos muchos miedos, que los tenemos por educación, por familia, porque te están diciendo desde pequeñita, cuidado que te vas a caer, somos muy paternalistas, cuidado, no le tal, que las mujeres somos más débiles. O sea, ese paternalismo nos ha hecho ser más miedosas, ¿no? No todas, es decir, en la educación, ¿no? La familia, claro, cada uno, pero sí que hay cierto paternalismo, ¿no? Que hay que intentar también eliminar, y sobre todo role models, que veas a la mujer con esos retos y que por encima de todo los consigue. En la línea de lo que estáis diciendo, nosotros hemos detectado cada vez que hemos sacado un puesto para el parque tecnológico, que como como somos públicos, tenemos que publicarlo en medios de comunicación, que cada vez que poníamos un anuncio
en el cual íbamos a especificaciones técnicas muy concretas, automáticamente las mujeres desaparecíamos. ¿Por qué? Yo estoy leyendo, ¿no? Tita, me piden esto, y de repente dices, y tienes que ser o tienes que tener práctica en no sé qué software, no sé qué sistema. Automáticamente todas nosotras decimos, es que eso no lo tengo ya, me quito. Los hombres, ninguno. O sea, cuando luego les entrevistas, bueno, no, esto no, pero bueno, ya no tengo ningún problema, ya enseguida me adaptaré, no te preocupes, que yo aprendo rápido. Y ellas todas daban un paso atrás. Entonces ya nos hemos planteado que cada vez que hacemos y sacamos puestos, bueno, con unas competencias muy claras, pero no vamos a esos detalles exclusivos, no, porque además todo se aprende en esta vida. Y con eso hemos conseguido que en estos momentos, pues a la mayoría de los puestos que salimos, que también nosotros en estos momentos solicitamos, cuando ponemos en marcha un proceso de selección, es algo que hemos metido, tiene que haber el mismo número de mujeres y hombres en el arranque del proceso selectivo, de selección. Ya sé que hay veces que es complicado según los sectores, pero nosotros nos lo hemos puesto como objetivo. Y, por ejemplo, con esto, porque es así. O sea, como nos falle, como la última coma no nos venga bien, automáticamente desechamos toda la presentación, toda la forma de acceder a ese puesto. Acabamos contigo, Mariluz. Sí, no, uniendo un poco a lo que comenta Itziar y con el tema de los salarios, también yo he oído muchas veces a directoras de recursos humanos de cómo se negocian los salarios, cómo los negocian los hombres o las mujeres, ¿no? Tanto en promociones internas como en un nuevo puesto. La mujer va a una entrevista, a un puesto de trabajo, y cuando le preguntan cuál es el salario que espera, pues va, bueno, yo creo, me adapto, depende de la empresa, pues va pidiendo perdón y bueno, pues lo que sea, pues me vendrá bien. Y que los hombres, pues muchas veces, pues yo, pues menos de 60, pues no acepto. O las negociaciones de los salarios, los hombres son más, pues eso, más vehementes, tienen mayor confianza o mayor seguridad en exigir, y las mujeres no, y ahí surge mucha parte de la brecha salarial. Porque en una empresa, evidentemente también, como se dice, ¿no? El que no llora no mama, Eso es. pues si alguien pelea el sueldo, pues se le subirá, pero si tú estás conforme con el tuyo, pues se te deja como está. Lamentablemente tenemos que dejarlo aquí porque el horario apremia, pero bueno, sí que me gustaría invitaros a que más tarde pues podamos hablar, si alguno de vosotros o vosotras está interesada, pues en poder hablar un poquito más sobre estos temas, y que de aquí a pocos años, pues en este Día de la Mujer Ingeniera, pues podamos hablar de otras cosas y no precisamente de estas porque se haya mejorado, pues porque al final este día se celebra, yo creo que la mayoría de celebraciones, cuando celebramos un día en realidad es porque todavía hay camino por hacer. Ojalá no tengamos que celebrar ningún día especial, porque eso significará que hemos solventado ese problema, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por haber venido, y seguimos con la escaleta.